¿Qué es la cultura ciclista para ti? La cultura ciclista es un modo de vida. Ahí está muy cerca. Es un modo de vida, ¿no? Son muchas cosas que van alterando la forma de percibir la ciudad y la forma de relacionarse con ella. Y no incluye solamente la bicicleta, ¿no? Sino incluye el contacto humano con la gente, el liberarte del encierro que es el automóvil, el transporte público, y una libertad, la libertad de poder tomar tus propias decisiones, la velocidad a la que quieres ir, las calles que quieres tomar, si prefieres de pronto un paisaje o el otro, dominar tus horas. No es lo mismo estar a la necesidad de que un chofer se apure, que haya o no mucho tráfico, sino que tú puedas plantear, yo voy a llegar a esta hora y llego, ¿no? Entonces son muchas cosas. ¿Cómo se construye la cultura ciclista? ¿Orlando qué? Oviedo, ¿no? Oviedo. ¿Cómo se construye la cultura ciclista desde tu perspectiva? La cultura ciclista se construye a partir de tener cultura cívica, ¿no? Primero, antes que ser ciclista, creo que tenemos que tener la cultura cívica del respeto al otro, del respeto a sí mismo y de pensar que somos autonómicos y que tenemos responsabilidad social. Karen, ¿cómo se construye una identidad colectiva? Identidad colectiva. No lo sé. ¿Cómo crees que se construye? Por ejemplo, tú estás en un colectivo, claro que sí, bicicléticos, colectiva, doctores Apapacho. Sí. ¿Cómo la han construido ellos? Pues con personas. ¿Está bien? Con personalidades, con las actividades, con el objetivo del colectivo, supongo. ¿De qué manera? Muchas veces, ¿de qué manera el miedo nos influye para subirnos a la bici? ¿Cuánto tiempo tienes en bici? ¿Cuánto tiempo tengo en bici? ¿Cómo cuánto tiempo? Empecé como a los 2 años. No, del último periodo fue desde por enero, más o menos. ¿Y de qué manera el miedo te influyó a ti para subirte a la bici? El miedo no. ¿No te influyó? No, nada, no, lo único es que cuando vas a veces se te mete un coche, sí te da miedo, pues lógicamente. Los taxistas y las señoras con sus camionetotas, los microbuseros. Pero pues básicamente lo que he estado haciendo es tratar de trabajar y que no hay, es decir, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay gran cosa. ¿Cómo es en la bici el poder relacionarnos con nuestro entorno en nuestra vida diaria? Pues es un poco lo que te contaba en la pregunta anterior, cambia radicalmente, y por eso quien empieza a andar en bici en la ciudad ya no se baja, ¿no? O es muy difícil que lo haga, porque cambia todo, cambia desde la forma en que ves una calle y lo que contiene. Un automóvil, el transporte público no te deja ver lo que hay afuera. Hablando de esto, ¿ejercitas tú el escucha activa cuando vas rodando? Completamente. De hecho, hay un estudio hecho en una universidad de España donde dicen eso, ¿no? Un ciclista tiene desarrollados más los 5 sentidos, y eso no solamente ayuda al cuerpo, sino ayuda al desarrollo intelectual, a desarrollar reflejos. En parte por su supervivencia debes de ir escuchando todo lo que pasa, ¿no? Desde los que llevamos, por ejemplo, la música en el guante, metemos el reproductor, vamos escuchando música, vamos escuchando la velocidad a la que viene el automóvil, las mentadas de madre también. Entonces, con respecto al género, ¿hay alguna diferencia positiva o negativa al ir en bici en Puebla? Pues al Cuéntanos menos en mi experiencia yo siento que sí hay como una ventaja para las mujeres, o en mi caso, porque los hombres llegan a respetarte más o te notan, pues cuando vas en bici
Si es un chico o un señor, es como uno más. En cambio, pues la población ciclista mujeres es menos, por lo tanto es como más visible. Y pues más si vas como coquetona, pues te notas mucho más. Y si hay como más, te ceden el paso, te respetan, no te mientan la madre tan abierto, eso como de los insultos es... Hablando de esto, ¿se ha naturalizado, de qué forma se ha naturalizado la violencia hacia el ciclista? Naturalizado. Sí. Que digan, ya es normal esta violencia a los ciclistas, que algo les haya El claxon sucedido. es como algo que te piten, es ya algo natural, ¿no? Algo natural, ya te pitan y... Sí, ya es como de, ay, ya ni te causa algo, ¿no? Como de... Yo creo que no, al contrario, la vamos desnaturalizando al hacerlo cada día más constante y parte de dos cosas. La primera es que no es violencia hacia el ciclista, sino que estar detrás de un volante te vuelve violento hacia el entorno. Entonces, lo primero son violentos entre ellos. Tú ves un auto tocando el claxon al de al lado y por ejemplo en el DF que cada vez se vuelve más constante esto, es mucho menos común, al menos a mí no me ha pasado ni una vez que me meten la madre, me toquen el claxon. En Puebla todavía vamos en camino, yo tengo más incidentes todavía, pero vamos mejorándolo. ¿El ciclista es violentado en Puebla? Bastante. Bastante. Bastante todavía. ¿Tú qué piensas? ¿Es violentado el ciclista en Puebla? ¿Orlando? Sí, también he estado circulando ahora en México, igual que el compa, pues he tenido la mala o la sorpresa. Yo tenía como un poco de, pues no temor, pero sí mis reservas para ir a circular a México. Dije, allá la gente conduce más rápido, ¿no? Pero curiosamente lo mismo que él, allá nada más, la última vez que fui, que fue hace una semana, nada más una vez un coche sí se me tocó y se me cerró, ¿no? Nada más una vez ahí en México en 3 días que estuve en bici. Y aquí pues que es creo que una vez por calle, ¿no? ¿Y qué rol, acerca sobre esto, y qué rol ha tocado, y qué rol ha tomado el ciclista en este asunto? ¿Qué rol ha tomado el ciclista? ¿En la violencia? En este asunto de la violencia, ¿es víctima? Pues, ¿Es victimario? Es el apachurrado. Es el apachurrado. Tomamos el rol del apachurrado, el que mancha de color rojo los coches. No sé, es una pregunta bien difícil porque a veces también es natural, ¿no? Somos seres humanos y nos falta, creo, también saber que debemos conservar la calma como primera cosa. Al sentirnos violentados también me pasa muy seguido, nos violentamos, pero creo que sí hay alternativas y es parte de las tareas que nos debemos tomar los colectivos. yo creo que es como de las dos partes, ¿no? Porque solo vemos al ciclista como víctima con los automóviles, pero no al ciclista con los peatones, que el peatón llega a ser ahí en ocasiones víctima del ciclista, cuando nos subimos a las banquetas, pues obviamente un peatón no se va a como cruzar la calle y solo voltea a un sentido por lo general, y cuando el compa ciclista va en sentido contrario, pues el ciclista se encabrona porque el otro güey no se fija, pero pues responsabilidad es ir en sentido del flujo. Bien, entonces, esta pregunta de ¿los demás deben cambiar? ¿Se aplica? Acaban de decir yo, ¿no? Entonces, no se aplica. Los demás no deben cambiar. No, como dice Mahatma Gandhi, nosotros mismos debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo. Entonces, a mí personalmente me vale que eso si los otros cambian, pero que si yo quizás no puedo controlar la circunstancia, que me cierren el coche o que un peatón también se atraviese, donde no. Lo que sí puedo controlar es cómo reacciono a ello, eso sí lo puedo hacer. Pero primero me tengo que verme de manera consciente y poder reaccionar de otra manera, de una manera diferente, propositiva. Muy bien. Yo no estoy tan completamente de acuerdo con él, porque creo que sí debemos exigir un cambio, pero no tan personal de ir y con los automovilistas provocarlos al cambio, sino con las autoridades, ¿no? Es básico que ellos hagan infraestructura, hagan su labor en educación, porque a veces
y no es pretexto, pero sí nos vemos un poco forzados a no estar como debiéramos al pie del reglamento de tránsito. Por ejemplo, es muy difícil respetar el paso peatonal cuando no tenemos un lugar donde la bici pueda descansar en el alto, porque otras posiciones se vuelven peligrosas, porque cuando un auto arranca es más rápido que una bicicleta. Entonces, por ejemplo, ese pequeño detallito del recuadro donde va la bici, que ya en muchas ciudades hay, cambiaría mucho, ¿no? Y en muchos sentidos más. Entonces, a esto, ¿cuál es la importancia del trabajo interior y de sanar nuestra relación social dentro de la construcción de una sociedad más equitativa? Yo creo que eso como que va un poco con la pregunta anterior, que estoy como entre los dos, que tiene que ser algo personal de entrada para poder hacer algo comunitario, como esto de empezar. Por ejemplo, yo no conozco el manual completo o las reglas de tránsito. Eso tendría que ser un cambio, como empezar a conocer eso y después poderlo compartir y aplicarlo, no solo conocerlo, y tratar de no marcar tanta la diferencia entre el peatón, el ciclista y el automovilista, como lo decía el manual, que tiene que ser como una danza donde todos bailan a su ritmo, y no ver como esto tan separado, porque se vuelve un conflicto. Entonces tendríamos que buscar como marcar exactamente el espacio para el peatón, el espacio para el automóvil, el espacio para el ciclista, el espacio para el automovilista, para el niño, para la mamá, para la señora, luego va a ser mujeres y luego hombres. Entonces, ¿por qué no, en lugar de hacer separaciones, como poder involucrarnos todos en armonía? Y a esto va la siguiente pregunta: ¿cómo podemos superar la situación de opresores oprimidos sin reproducirlas bajo nuevos esquemas? Bueno, uno de los principios de la equidad es tratar de proteger al más débil, ¿no? Y no como un pretexto para reproducirlo. A veces tendemos a volver a caer en la discriminación, en una selección que acaba por marginar. Y es bien interesante. Por ejemplo, bicicleta y ciclista son términos femeninos, ¿no? Entonces, desde las palabras empezamos a cambiarlo, y al organizarnos, esto es clave, no como ciclistas solitarios, que todos lo somos en cualquier momento, sino mediante una organización que integre personas similares para salir hacia la calle y comprender que todos al final de cuentas somos personas. Y si el automóvil tiene mayores posibilidades de flujo, más bien velocidad en ciertos momentos, de protección, pedir que nos proteja también, ¿no? No exigir un cambio violento, sino pedir que Él nos proteja. Y con lo que ella decía también, nosotros proteger al peatón, son cosas básicas que van desde eso, ¿no? Desde entender que todos somos seres humanos. Muy bien. ¿Qué significa ser un sujeto transformador de su realidad? Pues significa tener la mente despierta, en el sentido de dejar de soñar para convertir realidades, dejar la utopía para que quizás no vamos a avanzar tan rápido, pero paso a paso, como decía el compa, ¿no? Paso a paso, haciendo incidencia en políticas públicas, haciendo incidencia en uno mismo. Creo que es muy natural que tengamos que trabajar con uno mismo y con la sociedad, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, como entes sociales, pues debemos de hacer todo lo máximo que podamos hacer para este cambio, o sea, que sea un cambio, pero con conciencia, ¿no? Me gustó mucho lo que decía Karen, como una danza, ¿no? Cuando uno piensa así los movimientos, y no nada más entre máquinas, no autos, bicicletas, motocicletas, sino en general.